Falsedad en tiempos de guerra. Un ensayo. Lord Alfred Ponsonby, 1934. Lo que sigue es la introducción a la famosa obra de Lord Arthur Ponsonby, Falsedad en tiempos de guerra, 1928, en la que establece las reglas para construir el consentimiento público e incluso el entusiasmo por la guerra. Dado que la guerra parece ser un hecho constante de nuestra era altamente moralista, parece que vale la pena recurrir a trabajos como estos para comprender mejor con qué facilidad nuestras mentes son secuestradas. Lord Ponsonby, 1871-1946, fue un político y escritor británico. Se opuso a la participación de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial y trabajó activamente por la paz. Introducción. El objeto de este volumen no es echar nuevas culpas a autoridades e individuos, ni exponer a una nación más que a otra a acusaciones de engaño. La falsedad es un arma reconocida y extremadamente útil en la guerra, y cada país la usa deliberadamente para engañar a su propio pueblo, atraer a los neutrales y engañar al enemigo. Las masas ignorantes e inocentes de cada país no se dan cuenta en el momento que están siendo engañadas, y cuando todo termina solo aquí y allá, se descubren y exponen las falsedades. Como todo es historia pasada y los relatos y declaraciones han producido el efecto deseado, nadie se molesta en investigar los hechos y establecer la verdad. Mentir, como todos sabemos, no ocurre solo en tiempos de guerra. El hombre, se ha dicho, no es un animal verídico, pero su hábito de mentir no es tan extraordinario como su sorprendente disposición a creer. Es, en efecto, a causa de la credulidad humana que florecen las mentiras. Pero en tiempo de guerra no se reconoce suficientemente la organización autoritaria de la mentira. El engaño de pueblos enteros no es un asunto que pueda tomarse a la ligera. Por lo tanto, puede servir un propósito útil el intervalo de la llamada paz mediante una advertencia que la gente pueda examinar con calma desapasionada, que las autoridades de cada país recurren y de hecho deben recurrir a esta práctica para, en primer lugar, justificarse al representar al enemigo como un criminal puro, y segundo, inflamar la pasión popular lo suficiente como para asegurar reclutas para la continuación de la lucha. No pueden darse el lujo de decir la verdad. En algunos casos hay que admitir que por el momento no saben cuál es la verdad. El factor psicológico en la guerra es tan importante como el factor militar. La moral de los civiles como la de los soldados debe mantenerse a la altura. Las oficinas de guerra, los almirantazgos y los ministerios del aire se ocupan del aspecto militar. Hay que crear departamentos para ver el lado psicológico. Nunca se debe permitir que la gente se desanime. Por lo tanto, las victorias deben exagerarse y las derrotas
sino ocultarse, al menos minimizarse. Y el estímulo de la indignación, el horror y el odio debe difundirse asiduamente y continuamente en la mente del público por medio de la propaganda. Como dijo el señor Bonar Lowe en una entrevista con United Press of America, refiriéndose al patriotismo, es bueno que lo agite adecuadamente al espanto alemán y una especie de confirmación general de las atrocidades se da mediante frases vagas que eluden la responsabilidad por la autenticidad de cualquier historia en particular, como cuando el señor Aquistit dijo, Cámara de los Comunes, 27 de abril de 1915, no olvidaremos este horrible registro de crueldad y crimen calculados. El uso del arma de la falsedad es más necesario en un país donde el reclutamiento militar no es la ley del país que en países donde la humanidad de la nación es automáticamente reclutada en el ejército, la marina o el servicio aéreo. El público puede ser alterado emocionalmente por ideales falsos. Una especie de histeria colectiva se propaga y se eleva hasta que finalmente vence a las personas sobrias y los periódicos de buena reputación. Con una advertencia ante ellos, la gente común puede estar más en guardia cuando la nube de guerra aparece en el horizonte y menos dispuesta a aceptar como verdad los rumores, explicaciones y pronunciamientos emitidos por su consumo. Deben darse cuenta de que un gobierno que ha decidido embarcarse en la arriesgada y terrible empresa de la guerra debe desde el principio presentar un caso unilateral para justificar su acción y no puede darse el lujo de admitir en ningún particular el más mínimo grado de derecho a razón por parte del pueblo. Se ha decidido a combatir. Los hechos deben ser distorsionados, las circunstancias relevantes ocultadas y presentada una imagen que por su tosca tonalidad persuadirá a la gente ignorante de que su gobierno es intachable, su causa es justa y que la indiscutible maldad del enemigo ha sido probada más allá de toda duda. Un momento de reflexión le dirá a cualquier persona razonable que un sesgo tan obvio no puede representar la verdad. Pero el momento no se permite la reflexión. Las mentiras circulan con gran rapidez. La masa irreflexiva los acepta y por su entusiasmo domina al resto. La cantidad de tonterías y patrañas que pasan bajo el nombre del patriotismo en tiempo de guerra en todos los países es suficiente para hacer sonrojar a las personas decentes cuando luego se desilusionan. Al principio, las afirmaciones solemnes de los monarcas y los principales estadistas de cada nación de que no querían la guerra deben equipararse a las declaraciones de los hombres que vierten parafina sobre una casa sabiendo que están continuamente encendiendo fósforos y sin embargo afirman que no tienen una conflagración. Esta forma de autoengaño, que implica el engaño de los demás,
es fundamentalmente deshonesta. Establecida la guerra como una institución reconocida a la que recurrir cuando los gobiernos se pelean, el pueblo está más o menos preparado. Se engañan muy voluntariamente para justificar sus propias acciones. Están ansiosos por encontrar una excusa para exhibir su patriotismo o están dispuestos a aprovechar la oportunidad para la excitación y la nueva vida de aventuras que la guerra les abre. Entonces, hay una especie de guiño nacional. Todo va bien hacia adelante y el individuo a su vez asume la mentira como un deber patriótico. En el bajo nivel de moralidad que prevalece en tiempo de guerra, la práctica parece casi inocente. Sus esfuerzos son a veces un poco toscos, pero hace todo lo posible para seguir el ejemplo. Los agentes son empleados por la autoridad y alentados en el llamado trabajo de propaganda. El tipo que salió prominentemente al frente en la difusión de falsedades en las reuniones de reclutamiento es ahora bien conocido. La suerte que corrió al menos uno de los más populares de este país ejemplifica la profundidad de la degradación en la que se hunde la opinión pública en una atmósfera de guerra. Con espías, abrecartas, descifradores, pinchadores telefónicos, espías, un departamento de intercepción, un departamento de falsificación, un departamento de investigación criminal, un departamento de propaganda, un departamento de inteligencia, un departamento de censura, un ministerio de información, una oficina de prensa, etc. Los distintos gobiernos estaban bien equipados para instruir a sus pueblos. El departamento de propaganda oficial británico en Crewe House, bajo la dirección de Lord Northcliffe, tuvo un gran éxito. Sus métodos, más especialmente la lluvia de millones de folletos sobre el ejército alemán, superaron con creces todo lo emprendido por el enemigo. En The Secret of Crewe House de Sir Campbell Stuart, KBE, los métodos se describen para nuestra satisfacción y aprobación. La declaración de que solo se utilizaron declaraciones veraces se repite con demasiada frecuencia y no concuerda del todo con la descripción de las cartas falsificadas y los títulos y portadas de los libros falsos que se utilizaron. Pero por supuesto sabemos que estos hábiles propagandistas son igualmente hábiles al tratar con nosotros después del evento como al tratar con el enemigo en ese momento. En la descripción aparentemente sincera de sus actividades, sabemos que estamos escuchando solo una parte de la historia. En los muchos tributos al éxito de nuestra propaganda de los generales alemanes y la prensa alemana, no hay evidencia de que nuestras declaraciones fueran siempre estrictamente veraces. Para citar uno, el general von Hütter del Sexto Ejército Alemán envió un mensaje en el que aparece el siguiente pasaje: el método de Northcliffe en el frente es distribuir a través de aviadores un número cada vez mayor de volantes y panfletos. Las cartas de los prisioneros alemanes son falsificadas de la manera más escandalosa. Se elaboran tratados y panfletos
a los que se falsifican sus nombres de poetas, escritores y estadistas alemanes, o que presentan la apariencia de haber sido impresos en Alemania y llevan, por ejemplo, el título de la serie Reclam, cuando en realidad vienen de la prensa de Northcliffe, que trabaja día y noche con este mismo propósito. La propaganda, para empezar, se fundó sobre las arenas movedizas del mito de la responsabilidad exclusiva de Alemania. Más tarde se confundió un poco debido a la incapacidad de nuestros estadistas para declarar cuáles eran nuestros objetivos, y hacia el final se fortaleció con descripciones de la paz magnífica, justa y recta que iba a ser establecida sobre fundamentos duraderos. Desafortunadamente, esto resultó ser la mayor falsedad de todas. En retrospectiva serena, podemos apreciar mejor los efectos desastrosos del veneno de la falsedad, ya sea de fabricación oficial, semioficial o privada. Con razón se ha dicho que la inyección del veneno del odio en la mente de los hombres por medio de la falsedad es un mal mayor en tiempos de guerra que en la pérdida real de la vida. La contaminación del alma humana es peor que la destrucción del cuerpo humano. Una comprensión más completa de esto es esencial. Otro efecto de la aparición continua de las declaraciones falsas y sesgadas y la absorción de atmósferas de mentira es que los hechos de verdadero valor, heroísmos y resistencia física, y los casos genuinos de tortura y sufrimiento inevitables se contaminan y profanan. La maravillosa camaradería del campo de batalla casi se contamina. Las lenguas mentirosas no pueden hablar de hechos de sacrificio para mostrar su belleza o valor. Así es que el elogio del heroísmo por parte del gobierno y la prensa siempre choca, más especialmente cuando, como suele ocurrir con esta última, va acompañado de sentimentalismo barato y vulgar. Por eso uno instintivamente desea que los verdaderos héroes no sean reconocidos, para que su historial no sea manchado por lenguas cínicas y plumas tan diversas y versadas como la falsedad. Cuando la guerra alcanza dimensiones tales como para involucrar a toda la nación, y cuando la gente al concluir descubre que no ha ganado nada, sino que solo observa una calamidad y desea investigar los fundamentos de los argumentos que inspiraron su patriotismo, inflamaba sus pasiones y los preparaba para ofrecer el supremo sacrificio, sienten curiosidad por saber por qué ninguno de ellos ha logrado los objetivos aparentes por los que lucharon, más especialmente si son los vencedores. Se inclinan a creer, como Lord Fisher, que la nación fue engañada para entrar en la guerra. London Magazine, enero de 1920. Comienzan a preguntarse si les corresponde a ellos hacer cierto un dicho del que tanto escucharon, que era una guerra para acabar con la otra. Cuando aún viven la generación que ha conocido la guerra, es bueno que se les dé capítulo y verso con respecto a algunos de los gritos
consignas y exhortaciones más conocidas que los influyeron tanto. Como advertencia, por lo tanto, se hace esta colección. Constituye solo la exposición de unas pocas muestras. Cubrir todo el terreno sería imposible. Debe haber habido más mentiras deliberadas en el mundo entre 1914 y 1918 que en cualquier otro periodo de la historia del mundo. Hay varios tipos diferentes de disfraces que puede adoptar la falsedad. Está la mentira oficial deliberada, emitida ya sea para engañar a la gente en casa o para engañar al enemigo en el extranjero. De esto se dan varios ejemplos, como ha dicho un francés, tant que les peuples seront armés les uns contre d'autres, ils auront des hommes de tête monteurs, comme ils auront des canons et des maltraleos. Mientras los pueblos estén armados unos contra otros, habrá estadistas mentirosos, así como habrá cañones y ametralladoras. La oficina de guerra emitió una circular invitando a los oficiales a informar sobre los incidentes de guerra con respecto al enemigo y afirmando que la precisión estricta no era esencial siempre que hubiera una probabilidad inherente. Está la mentira deliberada inventada por una mente ingeniosa que puede llegar solo a un pequeño círculo, pero que si es suficientemente gráfica y pintoresca puede ser capturada y difundida. Y está la alucinación histérica por parte de los individuos de mente débil. Está la mentira escuchada y no desmentida, aunque carente de pruebas, y luego repetida o dejada circular. Está la mala traducción que ocasionalmente se origina en un error genuino, pero más a menudo deliberado. Se pueden dar dos ejemplos menores de este caso. The Times, columna de agonía, 9 de julio de 1915. Jack F. H. Si no estás vestido de color caqui el día 20, te mataré. Ethel M. El corresponsal en Berlín de la Gaceta de Colonia transmitió esto: si no estás vestido de caqui el día 20, hack ich dich zu Tode, te mataré a machetazos. Durante el bloqueo de Alemania se sugirió que las enfermedades que padecían los niños se hubieran llamado Die Englische Krankheit, como reflejo permanente de la inhumanidad inglesa. De hecho, Die Englische Krankheit es y siempre ha sido el nombre alemán común para el raquitismo. Está la observación general iniciada por el rumor y magnificada por la repetición y elaborada por la histeria que finalmente gana aceptación general. Existe la falsificación deliberada que debe fabricarse con mucho cuidado, pero cumple un propósito en el momento, aunque eventualmente sea expuesta. Esta omisión de pasajes de documentos oficiales, de los que solo se dan algunos de los muchos ejemplos, y la corrección de palabras y comas con las respuestas parlamentarias que ocultan evasivas de la verdad. Hay una exageración deliberada, como por ejemplo los informes de la destrucción de Lovaina. La metrópoli intelectual
de los Países Bajos desde el siglo XIV no es más que un montón de cenizas. Press Bureau, 29 de agosto de 1914. Loen ha dejado de existir. The Times, 29 de agosto de 1914. De hecho, se estimó que alrededor de una octava parte del pueblo había sufrido. Está el ocultamiento de la verdad al que se debe recurrir para evitar que cualquier cosa en el crédito del enemigo llegue al público. Un corresponsal de guerra que mencionó un acto de caballerosidad que un alemán había hecho a un inglés durante una acción, recibió un telegrama de reproche de su empleador: no quiero oír hablar de ningún buen alemán. Y Sir Philip Gibbs en Realities of War dice: al final del día los alemanes actuaron con caballerosidad, lo que no se me permitió decir en el momento. Está la fotografía falsificada. La cámara no puede mentir. Estos eran más populares en Francia que aquí. En Viena, una empresa emprendedora suministró fotografías de atrocidades con espacios en blanco para los encabezados, para que ambos bandos pudieran utilizarlas con fines propagandísticos. El cine también desempeñó un papel muy importante, especialmente en los países neutrales, y ayudó considerablemente a cambiar la opinión de Estados Unidos a favor de ponerse del lado de los aliados. Hasta el día de hoy, en este país se intenta por medio de películas para mantener la herida abierta. Está el escandaloso ruso, cuyo mejor ejemplo durante la guerra, curiosamente, fue el rumor del pasado de tropas rusas por Gran Bretaña. Algunas afirmaciones de hechos triviales e imperfectamente entendidas se magnifican en proporciones enormes por la constante repetición de una persona a otra. Las mentiras sobre atrocidades fueron las más populares de todas, especialmente en este país y en Estados Unidos. Ninguna guerra puede ser sin ellos. La calumnia del enemigo se estima un deber patriótico. Un soldado inglés escribió, The Times, 15 de septiembre de 1914, las historias de nuestros periódicos son solo excepciones. Hay gente como ellos en todos los ejércitos, pero en el momento más temprano posible, las historias sobre el maltrato de los prisioneros debe circular. Deliberadamente, para evitar las entregas, esto se hace, por supuesto, en ambos lados, mientras que naturalmente cada lado trata de tratar a sus prisioneros lo mejor posible para atraer a los demás. La repetición de un solo caso de crueldad y su exageración puede distorsionarse o convertirse en un hábito prevaleciente por parte del enemigo. Inconscientemente, cada uno lo transmite con adornos y, sin embargo, trata de persuadirse a sí mismo de que está diciendo la verdad. Hay mentiras que emanan de la inherente falta de confiabilidad y falibilidad del testimonio humano. No hay dos personas que puedan relacionar la ocurrencia de un incidente callejero para que las dos historias coincidan. Cuando se introducen prejuicios emocionales, el testimonio humano se vuelve bastante inútil. En tiempos de guerra, tal testimonio se acepta como concluyente.
La evidencia más rudimentaria y poco confiable es suficiente. El enemigo del hermano de un hombre que fue asesinado, o como dice un investigador alemán, de sus propios mentirosos, alguien que lo había visto, o una anciana extremadamente respetable. Hay puro romance. Las cartas de los soldados que pasaban los días y las semanas de espera intolerable escribiendo a casa a veces contenían emocionantes descripciones de compromisos y aventuras que nunca habían ocurrido. Hay evasivas ocultaciones y verdades a medias que son más sutilmente engañosas y gradualmente se convierten en un hábito gubernamental. Existe un secreto oficial que necesariamente debe introducir a error a la opinión pública. Por ejemplo, un popular autor inglés que quizás estaba mejor informado que la mayoría del público escribió una carta a un autor estadounidense que fue reproducida en Press el 21 de mayo de 1918 diciendo: no hay tratados secretos en ningún tipo en los que este país esté involucrado. Ha sido declarado pública y claramente más de una vez por nuestro ministro de Relaciones Exteriores, y aparte del honor, sería un suicidio político para cualquier funcionario británico hacer una declaración falsa de ese tipo. Sin embargo, existía una serie de tratados secretos. Es justo decir que el autor, no el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el mentiroso aquí. No obstante, el panfleto oficial, La verdad sobre los tratados secretos, compilado por el señor McCurdy, se publicó con una serie de supresiones no reconocidas, y tanto Lord Robert Cecil en 1917 como el señor Lloyd George en 1918 declararon, este último a una diputación del Congreso de Sindicatos, que nuestra política no estaba dirigida a la ruptura de Austria-Hungría, aunque ambos sabían que, según el tratado secreto concluido con Italia en abril de 1918, partes de Austria-Hungría debían ser entregadas a Italia y ella iba a ser aislado del mar. Los tratados secretos implican naturalmente negaciones constantes de la verdad. Hay una falsa indignación oficial que depende de la genuina indignación popular, que es una forma de falsedad a la que a veces se recurre en un momento de descuido y luego se lamenta. El primer uso de gas por parte de los alemanes y la guerra submarina son buenos ejemplos de ello. El desprecio por el enemigo que se ilustra puede resultar una forma imprudente de falsedad. Hubo un tiempo en que representaba popularmente a los soldados alemanes encogidos con los brazos en alto gritando "camarada", hasta que a las autoridades de prensa y propaganda se les ocurrió que la gente preguntaba por qué, si este era el tipo de material contra el que luchábamos, si no lo hubiéramos borrado del campo en unas pocas semanas. Hay acusaciones personales y acusaciones falsas realizadas en una atmósfera de guerra llena de prejuicios para desacreditar a las personas que se niegan a adoptar la actitud ortodoxa hacia la guerra. Hay recriminaciones mentirosas entre un país y otro
Por ejemplo, los alemanes fueron acusados de haber tramado las masacres armenias y ellos, por su parte, declararon que los armenios, estimulados por los rusos, habían matado a 150.000 mahometanos. Germania, 9 de octubre de 1915. Se puede encontrar otras variedades de falsedad más sutiles y escurridizas, pero las anteriores cubren bastante bien el terreno. Mucho depende de la calidad de la mentira. Debes tener mentiras intelectuales para la gente intelectual y mentiras groseras para el consumo popular, pero si tus mentiras populares son demasiado flagrantes y tu sección más intelectual se sorprende y ve a través de ellas, pueden y de hecho lo hicieron comenzar a sospechar si no estaban siendo engañados también. Sin embargo, los intentos de las universidades son tan crédulos como los internos de las universidades son tan crédulos como los internos de los barrios bajos. Quizás nada hizo más para impresionar la mente del público, y esto cierto en todos los países, que la ayuda prestada en la propaganda por intelectuales y literatos notables. Supieron revestir la dura tela de la falsedad con frases de mérito literario y pasajes de elocuencia mejor que los estadistas, a veces con expresiones de espuria destreza literaria. Dar a tal cual mentira un sello de indudable autenticidad aún sin sombra de prueba, o referirse a ella incidentalmente como un hecho aceptado. El patriotismo más estrecho podría parecer noble. Las acusaciones más sucias podrían presentarse como un estallido indignado de humanitarismo, y los objetos más mezquinos y vengativos podrían disfrazarse falsamente de idealismo. La frenética actividad de los eclesiásticos en el reclutamiento por medio de la propaganda de guerra causó una impresión tan profunda en la mente del público que es necesario comentarla aquí. Los pocos que valientemente se destacaron se convirtieron en hombres marcados. La consiguiente y significativa pérdida de influencia espiritual de las iglesias es en sí misma prueba suficiente de la reacción contra la traición en tiempo de tensión de los más elementales preceptos del cristianismo por parte de aquellos especialmente encargados del bienestar moral del pueblo. La guerra se libra en esta niebla de falsedad, gran parte de ella sin descubrir y aceptada como verdad. La niebla surge del miedo y se alimenta del pánico. Cualquier intento de dudar o negar incluso la historia más fantástica debe ser condenado de inmediato como antipatriótico, sino de traidor. Esto permite un campo libre para la rápida propagación de mentiras. Si solo se usaran para engañar al enemigo en el juego de la guerra, no valdría la pena preocuparse. Pero como la mayoría de ellos tienen por objeto avivar la indignación e inducir la flor de la juventud del país
a estar dispuesta al supremo sacrificio, se convierte en un asunto serio. La exposición, por lo tanto, puede ser útil, incluso cuando la lucha haya terminado, para mostrar el fraude, la hipocresía y la patraña sobre la que descansa toda guerra. Debe admitirse que muchas fueron engañadas consciente y voluntariamente, pero muchos más estaban inconscientes y eran sinceros en su celo patriótico. Al descubrir ahora que se les practicaba engaños elaborados y cuidadosamente significados, sienten un resentimiento que no solo les ha servido para abrir los ojos, sino que pueden inducirlos a hacer que sus hijos mantengan los ojos abiertos la próxima vez que suene la corneta. Intentemos una analogía muy débil e inadecuada entre la conducta de las naciones y la conducta de los individuos. Imagine dos grandes casas de campo que contengan familias numerosas con amigos y parientes. Cuando los miembros de la familia de una casa se quedan en otra, se le indica al mayordomo que abra todas las cartas que reciba y envíe el informe al anfitrión de su contenido, que escuche por el ojo de la cerradura y toque el teléfono cuando se juega entre ellos un gran partido, digamos un partido de cricket, que emociona a todo el distrito. A los presentes se les dan informes falsos del juego para que piensen que el lado que favorecen está ganando. El otro lado es acusado de hacer trampa y juego sucio, y circulan informes escandalosos sobre la cabeza de familia de los horribles sucesos en la otra casa. Todo esto, por supuesto, es muy suave y no habría consecuencias especialmente nefastas si la gente se comportara de una manera tan inconcebiblemente grosera, baja, solapada, excepto que serían expulsados de inmediato de la sociedad decente. Pero entre las naciones donde las consecuencias son vitales, donde el destino de países, provincias, pende de un hilo, las vidas y fortunas de millones se ven afectadas y la civilización misma está amenazada. Los hombres más rectos creen honestamente que no hay profundidad de duplicidad para que no puedan inclinarse legítimamente. Tienen que hacerlo. La cosa no puede continuar sin la ayuda de la mentira. Esta no es una súplica de que las mentiras no deben usarse en el tiempo, sino una demostración de cómo debemos ser las mentiras en tiempos de guerra. Si se dijera la verdad desde el principio, no habría motivo ni voluntad de guerra. Cualquiera que declare la verdad, ya sea que tengas razón o no, ya sea que ganes o pierdas, en ninguna circunstancia de guerra puede ayudarte a ti y a tu país. Iría a la cárcel muy rápidamente. En tiempos de guerra, el fracaso de una mentira es negligencia. El dudar de una mentira es un delito menor, que la declaración de la verdad es un crimen. En las guerras futuras, ahora tenemos que esperar un instrumento
de propaganda nuevo y mucho más eficiente, el control gubernamental de la radiodifusión, mientras que en el pasado hemos usado la palabra transmitir simbólicamente en el sentido de los esfuerzos de la prensa y los reporteros individuales. En el futuro debemos usar la palabra literalmente, ya que ahora la falsedad puede circular universal, científica y autorizada. Muchas de las muestras proporcionadas por el surtido son internacionales, pero algunas son exclusivamente británicas, ya que son más fáciles de encontrar e investigar, y después de todo estamos más preocupados por nuestros propios métodos gubernamentales y de prensa y nuestro propio honor nacional que con un duplicado de otros gobiernos. Las mentiras dichas en otros países también se tratan en casos de que ha sido posible recopilar datos suficientes sin una investigación especial, en el cual la carrera de mentiras particulares no puede establecerse completamente. Cuando el pueblo de un país comprenda cómo se engaña al pueblo de otro país, como a él mismo en tiempos de guerra, estará más dispuesto a simpatizar con ellos como víctima que a condenarlos como criminales, porque comprenderán que su crimen solo consistió en la obediencia a los dictados de la autoridad y aceptación de lo que su gobierno y prensa les presentaban como la verdad. El periodo cubierto es aproximadamente los 4 años de la guerra. La intensidad de la mentira se mitigó después de 1918, aunque surgieron nuevos cultivos en relación con otras de nuestras relaciones internacionales. El daño causado por el falso grito "haz que Alemania pague" continuó después de 1918 y provocó más especialmente en Francia grandes expectativas y la consiguiente indignación cuando se descubrió que las personas que levantaron este lema sabían todo el tiempo que era una fantástica imposibilidad. Muchas de las viejas mentiras de guerra sobrevivieron durante varios años y algunos sobreviven hasta el día de hoy. No hay nada sensacional en el camino de las revelaciones contenidas en estas páginas. Todos los casos mencionados son bien conocidos porque aquellos que estaban en la autoridad, menos conocidos por los afectados principalmente y desconocidos desafortunadamente por los millones que cayeron. Aunque solo se cubre una parte del vasto campo de la falsedad, puede ser suficiente para mostrar cómo se explotó la despiadada y sistemáticamente la inocencia desprevenida de las masas en todos los países. Hay algunos que se oponen a la guerra por su inmoralidad, hay algunos que rehuyen al arbitraje de las armas por su creciente crueldad y barbarie. Son cada vez más los que protestan contra este método, al principio conocido como infructuoso, de intentar arreglar las disputas internacionales por imbecilidad y futilidad. Pero no hay alma viviente en ningún país que no se sienta profundamente resentida de que sus pasiones se encienda su indignación, se explote su patriotismo y se profanen sus más altos ideales mediante el ocultamiento del subterfugio, el fraude, la falsedad, el engaño y la mentira deliberada por parte de los demás
de aquellos en quienes se le enseña a depositar su confianza, ya quienes se le ordena respetar. Ninguno de los héroes preparados para el sufrimiento y el sacrificio, ninguno del común rebaño listo para el servicio y la obediencia, se inclinará a escuchar el llamado de su patria una vez que descubran las fuentes contaminadas de donde procede este llamado y reconozcan el dedo monstruoso de la falsedad que los invita al campo de batalla. Esta entrada fue publicada en extracto del libro Características, Historias y etiquetada Gran Bretaña, Primera Guerra Mundial. Fin de esta introducción.